Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. El Ministerio de Defensa reveló bajos índices en erradicación de cultivos de coca en el país. De 20.000 hectáreas que tiene como meta de erradicación para este año, solo van 6.000 erradicadas. Ante estas estadísticas, la Policía Nacional dice que le ha puesto el acelerador a la lucha contra los cultivos de coca y reveló que recibió más recursos para este fin. El director de Antinarcóticos se comprometió a erradicar 100 hectáreas diarias para lograr la meta. Vamos a hablar más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Alias Gafas, quien se hizo tristemente célebre durante la Operación Jaque por ser uno de los carceleros de los secuestrados de las FARC, será uno de los negociadores en el proceso de paz que se iniciará próximamente con el llamado Estado Mayor Central de las FARC. El gobierno del presidente Gustavo Petro reconoció a 8 integrantes de las disidencias de Iván Mordisco como miembros representantes del ahora conocido como Estado Mayor Central de las FARC-EP. La delegación negociadora de las disidencias estará encabezada por Carlos Eduardo García Telles, más conocido como Andrei Avendaño, integrante del Frente 33, que opera en el Catatumbo y el Magdalena Medio. La Oficina del Alto Comisionado para la Paz comunicará esta resolución a la autoridad competente a fin de que sean levantadas las órdenes de captura contra los 8 integrantes. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. La Personería advirtió que la inseguridad en Bogotá se le salió de las manos a las autoridades. Cada 3 minutos un ciudadano es atracado en la capital del país. Este delito ha aumentado 30% en lo corrido del año. Los 5 barrios donde se concentran los hurtos son Chapinero Central, La Capuchina, Las Nieves, San Diego y el Polo Club. En la última semana ha habido escenas de terror en la capital de la República. 5 sicariatos, un hurto en Cedritos y un violento atraco a un D1 en Usme, en el que hombres armados se llevaron dinero e hicieron hasta el mercado. Vamos a hablar más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Republicanos anuncian que iniciarán juicio político al presidente Biden por los negocios con su hijo en el exterior. Juez bloquea la ley de asilos de Biden y abre la puerta a miles de migrantes en Estados Unidos. El líder de los conservadores en España busca alianzas para poder formar gobierno, mientras los socialistas esperan pacientemente su turno. Nayib Bukele, el presidente más valorado de América Latina, según el más reciente ranking. 34 muertos por ola de calor en Europa. Incendios y emergencias sacuden al continente. En medio de la lucha contra los incendios en Grecia, cae un avión cisterna. Mueren todos sus ocupantes. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el republicano Kevin McCarthy, anunció que su partido iniciará un juicio político al presidente Joe Biden. Asegura que el mandatario y su hijo cometieron actos ilícitos para lucrarse. Durante una entrevista con la cadena Fox News, el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el republicano Kevin McCarthy, aseguró que en el Comité de Supervisión está dispuesto a adelantar un juicio contra el presidente del país, Joe Biden, por haber cometido actos irregulares junto a su hijo Hunter Biden para lucrarse. Entre las investigaciones se incluyen señalamientos de que la familia Biden recibió a través de sus empresas recursos del extranjero, específicamente de compañías petroleras de otras naciones. When President Biden was running for office, he told the American public that he's never talked about business. He said his family has never received a dollar from China, which we now prove is not true. We now have some of the most credible whistleblowers. Tras estos señalamientos, la Casa Blanca acusó a McCarthy de distraer a la opinión pública de los temas realmente importantes, como reducir la inflación. Un juez estadounidense bloqueó la controvertida política de asilo del presidente Joe Biden, que permite a las autoridades de inmigración negar asilo a aquellos inmigrantes que lleguen a la frontera sin haberlo solicitado en línea o que pasaron por otro país antes de pisar suelo estadounidense.
En mayo pasado, la administración del presidente Joe Biden introdujo una polémica política de asilo para contrarrestar la suspensión de una norma sanitaria conocida como Título 42, que permitía bloquear a casi todos los migrantes en la frontera con México si no traían la documentación necesaria para entrar. Sin embargo, hace unas horas un juez federal bloqueó la política implementada por el mandatario que permitía a las autoridades de inmigración denegar asilo a aquellos migrantes que llegaran a la frontera sin haberlo solicitado en línea o haberlo tramitado en los países por donde transitaron, acogiéndose a un permiso de reunificación familiar o a un programa que autoriza la entrada de 30,000 personas por mes de Venezuela, Nicaragua, Cuba y Haití por motivos humanitarios. El fallo no entra en vigor inmediatamente, puesto que el magistrado dio un plazo de 14 días para una posible apelación, aunque la decisión representa un duro golpe para el demócrata y podría tener consecuencias importantes en la frontera entre Estados Unidos y México, donde la cantidad de cruces irregulares de inmigrantes se ha desplomado desde la implementación de la política de asilo de Biden. El Fondo Monetario Internacional elevó su pronóstico de crecimiento económico mundial para el 2023, pero prevé que los retos continuarán. El organismo destacó el impulso de América Latina. En medio de su reunión de primavera con el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional lanzó su informe más esperado por los mercados, sus perspectivas de crecimiento de la economía mundial. Dicen que la economía global crecerá 2,8% en 2023 y que todavía persiste una preocupación por la recesión. The global economy continues to gradually recover from the pandemic and Russia's invasion of Ukraine, but it is not yet out of the woods. El documento afirma que a pesar de la ligera mejora, el crecimiento global sigue siendo débil según los estándares históricos. Latinoamérica crecerá al 1,9% el próximo año, 3 décimas por encima de lo que predijo en abril, y para 2024 mantuvo su previsión del 2,2%. Por su parte, espera que Colombia crezca menos de lo pronosticado, en 1% en 2023, cuando en enero la previsión era del 1,1%. El mapa de crecimiento en la región queda de la siguiente forma. Venezuela crecerá 5%, seguido de Paraguay, Ecuador, Perú, Uruguay, México, Bolivia y Colombia. En España, el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, asegura que no buscará alianzas para una posible investidura hasta agosto, mientras el Partido Popular parece acercarse al PSOE de Sánchez en lo que sería un intento de los conservadores para lograr negociar con sus rivales socialistas una eventual investidura de Alberto Núñez Feijóo. Asegurando que afrontará sin prisas los contactos con otras fuerzas políticas españolas con el fin de recabar apoyos para intentar su investidura, Pedro Sánchez, líder del Partido Socialista Obrero Español, aseguró que no buscará alianzas hasta la segunda quincena de agosto, justo después de que se constituyan el Congreso y el Senado. Sánchez por ahora continúa en el poder, aunque desde hoy lo hace al frente de un gobierno en funciones, el cual se mantendrá hasta que se aclare el panorama político en la nación ibérica tras unas elecciones generales que no dieron la mayoría a ningún partido. De hecho, pese a que el conservador Partido Popular, liderado por Alberto Núñez Feijóo, fue el más votado durante los comicios, obteniendo 136 diputados de los 350 que componen al Congreso, esta colectividad se encuentra lejos de la mayoría absoluta de 176 escaños necesaria para formar gobierno, incluso si se cuenta el apoyo de los 33 asientos obtenidos de su único aliado potencial, la extrema derecha de Vox, que perdió 19 escaños durante las elecciones. Que decidirlo juntos. En contraste, el PSOE de Sánchez se posicionó como la segunda fuerza política en el legislativo con 122 diputados y ahora tiene una gran posibilidad de mantenerse en el poder gracias a que cuenta con el apoyo de los 31 asientos alcanzados por sus aliados izquierdistas de Sumar. Además, posee una mayor capacidad de negociación con partidos regionalistas vascos y catalanes que le cerraron las puertas al PP por su alianza con Vox. Una situación que da señales de haber cambiado la postura de los conservadores, que parecen estar dispuestos a negociar con sus rivales del PSOE. El mismo Feijóo se ha mostrado abierto a sostener una negociación con los socialistas para intentar, según aseguró, un pacto entre los dos partidos de Estado. Los mandatarios de El Salvador, México y Brasil, Bukele, Andrés Manuel López Obrador y Lula da Silva, fueron valorados como los presidentes con mejor imagen de América Latina. Esto según la organización Directorio Legislativo. Según publica la organización Directorio Legislativo en su informe Imagen de Poder, el presidente salvadoreño Nayib Bukele, junto a su homólogo mexicano Andrés Manuel López Obrador y el brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, lideran un ranking de valoración de los presidentes latinoamericanos con un 90%, un 64% y un 56% de aprobación respectivamente.
Le siguen, aunque por debajo del 50%, el colombiano Gustavo Petro con un 36% de aprobación, el boliviano Luis Arce con un 35% y el chileno Gabriel Boric con un 32%. En las últimas posiciones del ranking se ubican Alberto Fernández, Guillermo Lasso y Dina Boluarte. En cuanto al presidente colombiano, el análisis indica que Gustavo Petro se ha visto atrapado entre denuncias de corrupción y tensiones con sus aliados, lo que ha aumentado su cifra de desaprobación hasta un 58%. El clima le juega una mala pasada al continente europeo que se sofoca con el calor y que causa miles de incendios forestales. Una nueva ola de incendios se extiende este martes por todo el Mediterráneo en medio de temperaturas extremas, causando devastación en Italia, Grecia y Argelia, donde 34 personas murieron por las llamas. En las últimas 24 horas, 1.500 personas han sido evacuadas en Palermo, Italia, y 20 casas han resultado dañadas por el fuego. El humo está haciendo irrespirable el aire. En la última jornada se registraron unas 700 intervenciones de los servicios de emergencia, con múltiples casos de intoxicación por humo. En Grecia, el incendio forestal en la isla de Rodas, que forzó la evacuación de 19.000 personas, sigue fuera de control por 8º día consecutivo, mientras que cientos de bomberos luchan por controlar el fuego también en las islas de Corfú y Eubea con la ayuda de 2 hidroaviones y 2 helicópteros cisterna. Mientras, una violenta tormenta acompañada de intensas precipitaciones de lluvia y granizo, rayos y ráfagas de viento repentinas causaron importantes daños, sobre todo en Milán, donde numerosas calles han quedado inundadas y han caído decenas de árboles. Y se estrelló un avión usado para combatir los incendios en la isla griega Eubea. Este siniestro quedó transmitido en vivo en la televisión estatal. Se ve al avión volar bajo, desaparecer en un cañón y luego una bola de fuego. En Grecia hacen frente a múltiples incendios y altas temperaturas desde hace más de 10 días. En otros temas, en Estados Unidos desarrollan un robot para explorar por tierra y aire terrenos peligrosos. La startup Revolut Robotics de Arizona construyó una especie de robot autónomo que puede rodar y volar mientras sortea obstáculos por el camino, con el propósito de que pueda moverse por una serie de espacios confinados, sean plataformas petrolíferas o pozos profundos de las minas, evitando que los humanos pongan en riesgo su vida. Gracias a un par de anillos de sistema mecánico giroscópicos que puede rodar en cualquier dirección y cuando lo crea necesario, puede encender sus 4 hélices para volar y llegar a zonas inaccesibles. El robot autónomo se compone de una cámara que se puede cambiar según la aplicación, encontrándose dentro de un exoesqueleto liviano, pero realmente fuerte para absorber todo tipo de golpes, de caídas o rebotes en los terrenos. También sus responsables señalan que pueden usarse para fines de seguridad como patrullar un perímetro o para distintas misiones de reconocimiento. Muy buenas noches. Segunda parte de la entrevista con el doctor Iván Name, presidente del Congreso de Colombia. Anoche hablábamos sobre el apoyo que el doctor Name da a la reforma de la salud para modificar las EPS, pero no acabarlas. Es así, la verdad, exacto. Las reformas que ha presentado el gobierno al Congreso. ¿Qué opinan sobre la reforma de las pensiones, la reforma pensional? Yo creo que es conveniente que revisemos el tema pensional, porque hace 3 décadas tal vez se hizo la propuesta de los fondos privados y no se explicó muy bien su significado. Muchas personas pasaron a los fondos privados y después se arrepintieron, Yamit. Yo creo que hay que repensar el modelo pensional. Yo creo que hay que reestructurarlo, pero no a costa de eliminar los fondos privados, que es también un modelo perfectamente fluido y viable, y por ello esta reforma es pertinente, pero en la manera y de la forma como el Congreso pueda tramitarla, estudiarla y técnicamente recomendarla a sus plenarias. Por eso es que frente a las reformas no puede haber un empecinamiento de que no las haya.
Y yo creo que la nación es consciente de su necesidad. El tema es cómo deben ser. Y en eso hay que apuntarle a la sabiduría de la representación popular en las cámaras, que es el trámite de las naciones democráticas como la nuestra. Pero el proyecto, doctor Nave, le da mucha más importancia de la que tiene a Colpensiones y parece marchitar un poco los fondos privados. Es posible que haya que gradualizar un poco más la importancia del ente estatal de las pensiones. A mí me parece que su fortalecimiento no tiene por qué indignarnos. Su fortalecimiento es parte de un concepto que debemos recobrar, Yamil. Es que el modelo neoliberal de los últimos 40 años nos ha afectado mucho la operación y la eficacia del Estado. Nosotros no podemos aceptar como un principio universal que el Estado sea inútil o ineficaz. Nosotros tenemos que buscar un Estado que pueda responder al siglo en el que vivimos después de lo que hemos vivido por varias décadas. Y se lo digo, si me permite, saltando al sector agrario. El sector agrario colombiano durante 40 años perdió sus instituciones. Usted recuerda muy bien que el sector agrario, en la mente privilegiada de Carlos Lleras, en el año 68, tuvo el IDEMA, el INCORA, INDERENA, IMAD, INAT, que hacían toda la cadena de un modelo integral de desarrollo para el sector agrario. Posteriormente vinieron las modas del neoliberalismo, donde había que reducir el tamaño del Estado, y nos fuimos quedando sin Estado y sin sector agrario. Colombia hoy, peligrosamente, es un país que no tiene la autosuficiencia ni la soberanía alimentaria que quisiéramos. Cuando usted recuerda también, Yamit, que en algún tiempo, cuando estábamos muy jóvenes o casi niños, se decía que esta iba a ser la despensa de América en materia agraria. Entonces, lo que quiero decirle con ello es que me parece pertinente la revisión de los temas como el pensional para que podamos fortalecer también el sistema estatal que ofrece pensión a la nación y a sus ciudadanos. Pero a usted, doctor Nave, ¿no le parece un poco riesgoso, por no decir peligroso, concentrar tanto poder económico en Colpensiones? Sí, por eso tenemos que graduar cómo fortalecer institucionalmente al ente estatal sin que vayamos a concentrar y volver un gran paquidermo y lento e ineficaz, como lo han sido otras instituciones que hemos tenido que no han servido, pero tenemos que aplicarnos a estudiar una nueva ingeniería estatal, administrativa y funcional para que puedan convivir los fondos privados y el ente estatal de la pensión. ¿Usted cree que los fondos privados de pensiones se deben salvar? Yo creo que se deben mantener. No chocan, no pugnan y no se excluyen como instrumentos del sueño, de la pensión que tiene el ser humano antes de morirse, que siempre, por supuesto, es la triste conclusión del hombre, pero mientras está vivo quiere tener bienestar y el aseguramiento que lo permite el modelo pensional. A propósito de pensiones, ¿qué piensa usted de la reforma laboral? Yo creo que debemos repensar nuestro modelo laboral. Nosotros hemos configurado un sistema que hoy no es muy justo, apreciado Yamil, con el trabajador. Entonces tenemos un modelo desactualizado. Para otros tiempos creo que fue oportuno para dinamizar la economía, pero en Colombia dejamos de tener un modelo equilibrado y justo para quienes aspiran a la estabilidad laboral. Sí. Y usted ve la tristeza en las Navidades, que hay unos que reciben primas de Navidad y de fin de año y otros que se quedan mirando para el cielo porque son solamente contratistas efímeros que cada pocos meses están en la angustia de que se quedan o se van. Nosotros tenemos que volver a recuperar un modelo de mayor remuneración, por ejemplo en las horas extras, de mayor reconocimiento en el esfuerzo dominical y de mayor estabilidad y permanencia en el mercado laboral, sin que vayamos a afectar,
digamos, al modelo empresarial que muchas veces no alcanza a corresponder a todos esos ideales, sino que tengamos como la flexibilidad para concebir un modelo donde recobremos cosas, pero no a costa de quebrar nuestras empresas. Pero es que, a ver, doctor Name, precisamente la ANDI ha hecho esa aclaración, porque es que la gente en general cree que la reforma laboral es aumentar la remuneración los días domingos 1 hora más, que sea nocturna desde las 6, y la ventaja de pagar también los días feriados, cuando la ANDI sostiene que la reforma laboral es muchísimas cosas más que afectan muchísimo a la empresa privada. ¿Cuál es su posición? Pues eliminar las cosas que vayan a deprimir nuestra dinámica empresarial y nuestra eficiencia económica. Es que hay muchas cosas, por eso un parlamento no solamente una fábrica de leyes, Yamit, es también una instancia de la democracia para que muchas cosas de sus contenidos sean morigeradas o sencillamente no salgan. Nosotros tenemos que aplicarnos a fondo en el estudio de la reforma laboral para que no vayamos a deprimir la pujanza empresarial, porque en ese caso pasaríamos de lo malo a lo peor. ¿Qué piensa usted sobre la paz total? Apreciado Yamit, en Colombia vienen levantándose unas voces en búsqueda no de la paz en un gobierno, sino de conjurar las causas de la guerra. Nosotros hemos abierto cuántos procesos de paz y seguimos en guerra, Yamit, porque el concepto de quienes como yo tenemos un trazado de autonomías regionales en búsqueda de un nuevo modelo geopolítico, tenemos claro que la causa de la guerra es un modelo centrista. Yo logré que el Senado generosamente aprobara una propuesta que hice en el Plan Nacional de Desarrollo sobre regiones autonómicas, porque las causas de la guerra son el desequilibrio en los 3 conceptos principales de un Estado, que es territorio, nación y Estado. Nosotros tenemos territorios en Colombia como Arauca, que son gobernados por un ejército subversivo e insurgente. Y no solamente Arauca, sectores completos de Colombia, en el Putumayo, en el Caquetá, en el norte del Cauca y en todas partes, y en las costas ya hay clanes que llaman, que tienen que ver con el tráfico de drogas, pero el problema de la violencia en Colombia no es el tráfico de drogas. El problema de la violencia en Colombia es la falta de Estado para la presencia en el territorio que permita que haya autonomías para administrar los recursos regionales, para proyectos que signifiquen una adecuación de sus necesidades, y no que un alcalde de Popayán tenga que venir aquí a hacerle fila a un burócrata para que le apruebe un carreteable en uno de los municipios o de los sectores de su ciudad. Entonces, esto que parece que lo alargué mucho, tiene que ver con el tema de la paz total. Pero miren, presidente, usted es uno de los pocos dirigentes políticos a quienes les he oído una teoría distinta a la que el problema de la guerra en Colombia es el narcotráfico. Apreciado Yamil, yo estoy convencido de que no lo es. No. No, el narcotráfico ha tenido un escenario en donde se ha facilitado su desarrollo porque el Estado no existe en vastas regiones del territorio. Pero el origen de nuestro conflicto es el atraso, la pobreza y la guerra es consecuencia de este proceso. Entonces, el narcotráfico es un fenómeno incluso de estas décadas, 40 o 50 años, pero la pobreza viene hace 200 años de atraso. Mientras nosotros no conjuguemos los factores del atraso y la pobreza, tendremos guerra, porque no podemos controlar nuestro Estado. Entonces, la propuesta de regiones autonómicas, que ya tenemos inserta en el Plan Nacional de Desarrollo, es la de que repensemos el modelo geopolítico como existe hoy en Europa, en España, en Portugal, en varias partes. Le podría asegurar que la primera víctima del centralismo es Bogotá.
hace siglo y medio se empezó a construir el primer metro en el mundo. Y Bogotá es una ciudad que no tiene metro 140 años después de que el mundo hizo el primero. ¿Por qué? Porque las regiones desvalidas, improductivas, han hecho que tengamos una megalópolis de 10 millones de personas, donde no hay un sistema de transporte masivo, donde tenemos tanta inseguridad, donde tenemos tanta dificultad, porque no tenemos distribuida nuestra nación en los territorios y el Estado no tiene el control de los mismos. Ese es el problema de fondo de la guerra. Sin embargo, queremos acompañar al presidente en su buena voluntad de tratar de convencer a los que están por fuera de la ley, pero ¿sabe qué es lo grave ahí, querido Yamit? Que el negocio de ellos no es la paz sino la guerra, y ahí es donde está la mayor dificultad. Usted proyecta reunirse la semana entrante con el presidente Petro. ¿Por qué no le cuenta todas estas cosas? ¿Por qué no le llama la atención sobre eso? Haré lo posible por presentarle las inquietudes, no solamente mías, sino del Congreso, y la buena voluntad que tenemos de entendernos para hacer las reformas que necesitamos, que no son necesariamente las que él nos presenta, son las que requiere nuestra nación. El gobierno va a cumplir un año. ¿Qué le ha parecido a usted el presidente Petro? ¿Qué tal lo ha hecho en su primer año Gustavo Petro como presidente de la República? Pienso que no lo ha hecho bien. No. Pienso que ha sido muy errático. Pienso que hay que comprender también que ha sido la llegada de un modelo, digamos, político que probablemente no tenía la preparación suficiente y los equipos. Y aspiramos a que vaya haciendo los ajustes del caso para que vaya mejorando, por ejemplo, Yamit, la ejecución presupuestal. Nosotros tenemos áreas del presupuesto que concedimos que no llevan ni el 25% de su ejecución. De tal manera que yo no podría decir que veo un gobierno que avance como debiera y que aspiro que pueda hacer los ajustes para mejorar en su ejecución, y que de todas maneras hay que tener la comprensión de que es un sector político que no había estado al frente del Estado y que ello requiere, por supuesto, un tiempo y seguramente irá mejorando. Sí, con respecto a la paz total, doctor Iván, ¿qué le parece esta desafiante idea del presidente Petro de nombrar a Mancuso gestor de paz? Bueno, realmente tiene un riesgo frente a la opinión, porque no se comprende mucho que puedan ser agentes de la paz los que hicieron una guerra atroz, los que desarrollaron unos métodos inaceptables. Pero pues debemos darle la oportunidad a este gobierno de que pueda instrumentalizar unos modelos para impulsar el entendimiento, pero creo que corre un costo político muy alto al incorporar ciertos actores que tuvieron una figuración realmente profundamente negativa para el país. Sí, pero en la entrevista de anoche conmigo, usted hablaba de fraternidad, de masonería, de perdón. Con Salvatore Mancuso se podría aplicar el perdón. De hecho, nosotros aprobamos en el Parlamento a lo largo de estas décadas unos modelos de justicia restaurativa que contienen la figura del perdón. Nosotros tenemos un gran avance en materia de justicia, querido Yamit, porque hemos incorporado esos conceptos de perdón, porque hemos incorporado los conceptos de fraternidad. Lo que pasa es que
le repito, el costo político que puede tener este gobierno de incorporar como gestores de la paz a los actores de la guerra atroz que tuvimos va a ser alto. Pero yo creo que hay que dejar el margen de comprensión para que el gobierno pueda tratar de tramitar en sus conceptos la posibilidad de que lleguemos a un encuentro, pero la paz no la encontraremos sino cuando podamos conjurar los factores de la guerra, Yamit. Y los factores de la guerra no pasan por el señor Mancuso o por sentarse a hablar con el ELN. Los factores originarios de la guerra son nuestro propio modelo de Estado que tenemos desde que nos fundamos. Pero entonces, en este proceso del presidente Petro para llegar a la paz total, su gobierno está hablando con el ELN, ahora comienza el diálogo con el señor Mancuso a través de su designación como gestor de paz. Y también se ha abierto la puerta de hablar con el Clan del Golfo, lo que supone diálogo también con el narcotráfico. ¿A usted le gustan las tres cosas? Yo creo que para hacer la paz hay que, por supuesto, sentarse con los actores de la guerra, pero hay que buscar unos modelos diferenciales. No podemos nosotros en el Congreso darle el mismo tratamiento a la subversión, al terrorismo, que es diferente, y a el narcotráfico, que es otro tipo de fenómeno. Esos modelos diferenciales yo creo que tenemos que aplicarlos en el tratamiento normativo para que puedan ser eficaces, aún con la relatividad que yo le decía a usted, que considero que tienen estos procesos, porque infortunadamente los factores originarios de la guerra no los estamos enfrentando, y es de que estamos mal organizados. Pero yo creo que hay que diferenciar el tratamiento normativo, legislativo y político para los frentes que tenemos hoy en el país. Yo pienso que no puede ser el mismo tratamiento para ellos. Pero, a ver, lo grave, doctor Name, es que en Colombia tenemos hoy subversión, terrorismo y narcotráfico. ¿Cómo se puede llegar a la paz total teniendo subversión, teniendo terrorismo, teniendo narcotráfico y teniendo el centralismo del cual usted habla? Hay que empezar por cambiar el modelo geopolítico del centrismo por los modelos de autonomías regionales, y el país cambiará drásticamente con su problemática de guerra y de pobreza. Es que somos un país con una pobreza porque no tenemos desarrollo, y no tenemos desarrollo porque no tenemos modelos funcionales en las regiones. Entonces, los fenómenos subsecuentes son terrorismo, son subversión, el narcotráfico como tal, pero ha sido equivocado pensar que nuestro atraso se le debe al narcotráfico. Nosotros estábamos atrasados hace 40 años cuando apareció la marihuana, y después que apareció el narcotráfico, la cocaína y lo demás, ya veníamos atrasados. Pero vamos a sentarnos a hacer el ejercicio de, mientras cambiamos el mundo, ¿no? Y mientras cambiamos el modelo geopolítico, podemos amainar la guerra. Ya yo creo que de alguna manera se tuvo éxito con la FARC. Yo me emociono y me conmuevo, se lo digo, querido Yamit, cuando veo sentados a los ex jefes guerrilleros en las curules. Ese fue un gran avance. Tuvimos las disidencias. Infortunadamente, así se suceden los procesos. Vamos a ensayar si el ELN está en disposición de pactar unos acuerdos con el Estado para que nos devuelva la tranquilidad el Estado y podamos ejercer, pero yo creo que eso lo vamos haciendo, y paralelamente le voy a decir, apreciado Yamit, en esta presidencia del Senado vamos a convocar las voces que vienen hablando del federalismo y de las regiones autonómicas, para que sea una propuesta seria, para que antes de morirnos siquiera dejemos una huella y una mueca
siquiera podamos dejarle un mensaje a quienes vienen después de nosotros de que quisimos darle un país en paz, porque las otras naciones del mundo lo han logrado y nosotros tenemos el derecho también a intentarlo. Pero es que usted, doctor Name, me está hablando de la eventual presentación de un proyecto de reforma constitucional para volver al Estado federalista. Pues eso es un punto de llegada después de todo el trabajo que vamos a hacer para unir las voces, estudiar las conveniencias. ¿Qué quiere decir que vamos a hacer? Vamos a tratar de buscar unir las diferentes fuerzas políticas, ¿sí?, en una propuesta superior, nacional, para que podamos buscar una ingeniería de Estado más adelante cuando veamos que podemos avanzar en algunos actos legislativos para que podamos llegar a un modelo de autonomías que es lo único que nos permite avanzar. ¿De autonomía federal? Sí, digamos que el concepto político macro es el federalismo, pero hoy la lucha de federalismo y centrismo se ha superado mucho, porque ese es un concepto que viene de hace 200 años. Hoy se habla más que todo de regiones autonómicas para que se pueda reafirmar la unidad nacional. Nosotros queremos tener nuestro país y mantenerlo, queremos que haya una nación feliz, pero necesitamos un nuevo tipo de Estado. Y eso lo genera solo un nuevo modelo geopolítico, y por lo menos en mi caso estoy convencido de que ya somos muchas las voces que vamos en la búsqueda de ese destino, de ese horizonte difícil y casi inalcanzable para algunos. Pero a ver, Yamit, acuérdese que la fe trae el milagro, y este es un país de creyentes en que la fe permite que podamos soñar y lograr nuestros objetivos. Mi pregunta final, doctor Name. Como presidente del Congreso de la República, ¿usted va a facilitar o a entorpecer la marcha de las reformas del gobierno? Apreciado Yamit, la obligación de un presidente del Congreso es facilitar el trámite de las propuestas. Lo haremos con la garantía de que todas las voces van a ser escuchadas. Ojalá podamos persuadirnos mutuamente las bancadas de escucharnos, de oírnos, de discutir, de debatir. Tenga la seguridad de que este Parlamento va a saber debatir las reformas. Y por supuesto va a tratar de encontrar las conveniencias para la nación que puedan traer ellas, o la inconveniencia de algunas de las propuestas que no pasarán por el Congreso. Obviamente con las observaciones que usted tiene. Bueno, con las observaciones que hagan los partidos, las bancadas, ¿Y los usted congresistas. mismo? Yo también aportaré, por supuesto, querido Yamit, y muchas gracias por esta oportunidad que me ha dado. Duré 40 años para poder llegar a esta mesa blanca y me siento muy orgulloso. Ha sido usted muy amable, doctor Nave, muy querido. Y a ustedes, televidentes, gracias por la sintonía y esperamos que continúen aquí en Noticentro 1. Noticentro 1, CMI. Policía recibe más recursos y acelera erradicación de cultivos ilícitos. Alias Gafas, carcelero de Ingrid Betancourt, será negociador de disidencias de Iván Mordisco. Procuraduría pide tumbar ley de paz total. Alarmantes cifras de inseguridad en Bogotá. Un hurto cada 3 minutos, reportan las autoridades. Ministro de Transporte anuncia billonaria inversión en vías veredales. Alza salarial para los congresistas. Ganarán 43 millones de pesos mensuales. Corte Constitucional exige a colegios mayor atención a caso de acoso en las aulas. Por millonaria contratación se va a Secretaria de Cultura de Santander. Compró juegos de parqués a 700.000 pesos. Gobierno alista creación del IDEMA 2.0. Cae confianza de los empresarios en junio. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega.
Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. La Policía Antinarcóticos anunció que le pondrá el acelerador a la erradicación de cultivos ilícitos en todo el país. El objetivo es erradicar diariamente 100 hectáreas de cultivos de coca para alcanzar la meta de 20.000 hectáreas erradicadas a finales del 2023. CMI conoció que en los primeros 6 meses del año la policía ha erradicado forzosamente 6.310 hectáreas de cultivos de hoja de coca. La meta es de 20.000, por lo que falta el 68,4% de erradicación. La meta realmente se va a alcanzar. Aquí indica que comenzamos a erradicar prácticamente en el mes de abril, es decir, con la intensidad que estamos dando en este momento. Es uno de los primeros meses del año que la intensidad no es la que tenemos en este momento. El desempeño ha venido aumentando en el mes de junio particularmente y lo que ha ocurrido de julio. Aunque la policía asegura que le ha puesto el acelerador a la erradicación, este gráfico demuestra la disminución en la erradicación, que bajó un 84%. Digamos que estamos llegando a un promedio de todos los días de superior a 100 hectáreas. Ya terminamos la fase de erradicación el día 28, esta segunda fase. Y la tercera, que iniciaría ya en unos 15 días, va a indicar que ya tenemos el recurso para hacerla, es decir, el recurso apropiado por parte del Gobierno Nacional. Cifras del Ministerio de Defensa consultadas por CMI también demuestran una baja en la incautación de cocaína. Entre enero y junio de este año han sido 317 toneladas, frente a 362 del año pasado para el mismo periodo. Representa un 12% menos en incautación. Nosotros tenemos que tener claro que tenemos que hacer esa tarea de interdicción, fortalecer interdicción en coordinación con países también diferentes a Colombia, pero también fortalecer esa inteligencia. También bajó la incautación de marihuana. En los primeros 6 meses de este año son 207 toneladas, frente a 245 de 2022. Representa una disminución del 16%. La incautación de heroína también bajó. En los primeros 6 meses del año fueron 159 kilos, frente a 292 del año pasado, una disminución del 46%. Alias Gafas, tristemente célebre durante la operación Jaque y por ser uno de los carceleros de los secuestrados en poder de las FARC, será uno de los negociadores en el proceso de paz que se iniciará próximamente con el llamado Estado Mayor Central de las FARC. A través de la resolución 212 del 24 de julio de 2023, el gobierno del presidente Petro reconoció a 8 integrantes de las disidencias de Iván Mordisco como miembros representantes del ahora conocido como Estado Mayor Central de las FARC-EP. Llama la atención que entre los designados está Alexander Farfán alias Gafas, quien fue capturado durante la operación Jaque, luego se sometió a la JEP y quedó libre, y posteriormente fue nuevamente capturado. La delegación negociadora de las disidencias estará encabezada por Carlos Eduardo García, más conocido como Andrei Avendaño, integrante del Frente 33 que opera en el Catatumbo y Magdalena Medio. Andrei y Gafas, al igual que los otros integrantes de las disidencias, podrán participar en la fase preliminar de alistamiento y en la mesa de diálogos de paz, dirigida a obtener soluciones al conflicto armado, lograr la efectiva aplicación del derecho internacional humanitario, el respeto a los derechos humanos, el cese de hostilidades y el pacto de acuerdos de paz tendientes a facilitar el desarme y la desmovilización del autodenominado Estado Mayor Central de las FARC. La Oficina del Alto Comisionado para la Paz comunicará esta resolución a la autoridad competente a fin de que sean levantadas las órdenes de captura contra los 8 insurgentes. 8 alcaldes de Colombia denunciaron una grave situación de seguridad en sus regiones en época preelectoral. Los mandatarios tienen que gobernar desde el exilio. Nelson Leal es el alcalde de Tibú en el Catatumbo. Desde marzo de este año tuvo que salir de su municipio y ahora despacha desde Cúcuta. Tantas amenazas que he tenido durante mis 2 años de trabajo que he tenido como alcalde del municipio de Tibú, pues me he desplazado a la ciudad de Cúcuta por diferentes situaciones de orden público y amenazas que he tenido en contra mías. Como él, los mandatarios de Cartagena del Chairá en el Caquetá, los de Bagadó, Río Iró, San José del Palmar y Cipí en Chocó, el de Playa de Belén en norte de Santander y el de Puerto Guzmán en el Putumayo, trabajan desde el exilio para salvaguardar sus vidas. Del grupo de la FARC y el grupo del ELN y algunos bacrines que obviamente pues existen en territorio. Según la denuncia de Fede Municipios, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo son los grupos armados los que están ejerciendo control territorial en varias zonas del país. Ellos son los que están permitiendo quiénes hacen política y quiénes no, qué candidatos visitan las zonas rurales, qué partidos
lo pueden hacer y quiénes no. Para ellos existe una especie de cogobernabilidad en estas regiones. El diagnóstico es realmente grave. Alcaldes y entidades piden al gobierno nacional acciones efectivas de control para los territorios y garantías para un proceso electoral libre y transparente. Están disparados los hurtos, los homicidios y el secuestro en Bogotá. La personería de la capital advirtió que el tema se le salió de las manos a las autoridades. Imágenes como esta se repiten cada 3 minutos en Bogotá. Sí, cada 3 minutos un ciudadano es blanco de la delincuencia. Este delito ha aumentado 30% este año. A Bogotá le quedó grande la seguridad. Los bogotanos pedimos un grito de ayuda, de auxilio. Hay casos que trascienden las fronteras de Bogotá y por eso le hemos hecho este llamado junto con nuestra alcaldesa mayor de Bogotá al gobierno nacional para que nos apoye, nos ayude. Los 5 barrios con más hurtos son Chapinero Central, La Capuchina, Las Nieves, San Diego y Polo Club. El 25% de los hurtos o del delito concurre en 50 barrios de la ciudad de Bogotá. En la última semana se han registrado escenas de terror en la capital. 5 sicariatos, un hurto en Cedritos. Delincuentes en moto atracaron esta camioneta de alta gama y se dieron a la fuga. Además del violento atraco a un D1 en Usme, donde hombres armados se llevaron plata e hicieron hasta mercado. Como si fuera poco, un paseo millonario en la calle 116. Voy al baño y a partir de ese momento no me acuerdo de nada. Sí, le sacaron una plata a Sara, a mí me cogieron la tarjeta también y empezaron a hacer transferencias, no les dejó sacar plata sino transferencias. La mayor preocupación en Bogotá tiene que ver con la vida. Los homicidios han crecido 11%, lo que quiere decir que al día 3 personas son asesinadas. En el año 2020, cuando inició esta administración, teníamos 17.161 policías. Hoy tenemos menos que en ese año. Ante el dramático panorama, la personería convocó de manera urgente a las autoridades. La reunión tendrá lugar el próximo jueves. Hemos citado de manera imperiosa al secretario de Seguridad, al secretario de Gobierno. Y es que los puntos calientes, donde se concentra la mayoría de los delitos de alto impacto en la ciudad, también se dispararon. Pasaron de 228 a 578. La mayoría están en las localidades de Kennedy, Engativá, Suba y Usaquén. La Procuradora General Margarita Cabello le pidió por segunda vez a la Corte Constitucional que declare contrario a la Constitución el articulado de la llamada Ley de Paz Total. Asegura la Procuradora que la ley, que brinda un marco jurídico para la negociación con disidencias y otros grupos al margen de la ley, tiene vicios de trámite en su aprobación y que no contó con un concepto del Consejo Superior de Política Criminal. Un juez de Cali ordenó la libertad de 9 presuntos integrantes de primera línea por vencimiento de términos. Los procesados son investigados por su participación en actos vandálicos y por el secuestro de un policía en las manifestaciones de 2021 en la capital del Valle del Cauca. El ministro del Transporte, William Camargo, anunció la inversión de 8 billones de pesos para la construcción de 33.000 kilómetros de vías terciarias. La afectación de vías terciarias es la principal razón para que productos se queden estancados en algunas regiones. Por efecto de la conexión de algunas comunidades o producto de la misma ola invernal, estamos perdiendo la posibilidad de que algunas cosechas puedan llegar oportunamente a los centros de consumo. En eso lo que estamos trabajando es, además de apoyar el tema desde infraestructura vial, con el Ministerio de Agricultura, acelerando, garantizando la compra de las cosechas y buscando restablecer. Ante esa problemática, el gobierno priorizó los proyectos para la construcción y mejoramiento de lo que hoy se conoce como caminos vecinales. La meta para este proyecto es intervenir alrededor de 33.000 kilómetros en un presupuesto que está estimado para los próximos 4 años del orden de 8 billones de pesos, que ya tiene en este año un recurso destinado al orden de 750 millones de pesos, con proyectos que ya están en firma y con adjudicaciones de interventoría que deben estarse materializando las próximas 2 o 3 semanas para empezar obras y entregar los resultados de este proyecto, las primeras iniciativas, en el mes de diciembre. Tenemos ya una firma de convenios en varios departamentos, Boyacá, Santander, La Guajira, que están relativamente empezando a activar
una inversión que se desarrolla a partir de las juntas de acción comunal. Desde el Ministerio de Transporte aseguran que también se adelantan procesos con las vías de cuarta y quinta generación. El gobierno trabaja en un proyecto para fortalecer la vigilancia y control de los precios en los tiquetes aéreos. En medio de la apertura de la ruta Bogotá-Caracas a través de la aerolínea Wingo, el director de la Aeronáutica Civil afirmó que están trabajando en un proyecto de ley para modificar los procesos de vigilancia y control de los precios de tiquetes aéreos. El objetivo fundamental, y esa es parte de la vigilancia subjetiva de la superintendencia, es tener, como lo dice la superintendente, un mejor escenario para propiciar el control de las aerolíneas desde lo subjetivo con el apoyo de los reglamentos de aeronáutica civil. Se espera que en noviembre la aerolínea de bajo costo JetSmart entre al mercado nacional para ayudar a regular los precios del sector. Al participar en el Encuentro Nacional de Mujeres Afrodescendientes, el presidente Gustavo Petro salió en defensa de la vicepresidenta Francia Márquez, de quien dijo que por su color de piel ha sido perseguida sin clemencia. Aprovechó el evento con mujeres afro organizado por la vicepresidenta Francia Márquez y ministra de la Igualdad del presidente Gustavo Petro para defenderla de lo que él dice son ataques racistas que ha sufrido este año. Persecución permanente, un poderío mediático, claro, cuyos propietarios son hombres blancos, poderosos, como cabalgando como antaño, como con el látigo como antaño, como esgrimiendo los esbirros, los grillos como antaño, mirando a ver si la vicepresidenta se subió en un helicóptero, si la vicepresidenta tiene una casa, si la vicepresidenta camina por la trocha. Si lo que hicieron los vicepresidentes desde que la figura existe, lo hace la vicepresidenta para criticárselo a ella, no a quienes estaban antes. Que aceptando una invitación de la vicepresidenta Francia Márquez, el mandatario dijo que llevará la propuesta a las Naciones Unidas de que el 25 de julio sea declarado el Día Mundial de la Mujer Afro. Se oficializó el reajuste salarial para los integrantes del Congreso de la República. Cada uno de los parlamentarios devengará mensualmente más de 43 millones de pesos. En Colombia, el salario mínimo legal para 2023 es de 1.160.000 pesos. Fue incrementado en 16% por el gobierno del presidente Gustavo Petro. Gobierno que este 24 de julio firmó el decreto con el aumento para los congresistas del 14,62%. Lo que implica que de 2022, donde se ganaban 37.880.084 pesos, recibieron un incremento para 2023 de 5.538.068 pesos. Para devengar con retroactivo al 1 de enero de este año, 43.418.152 pesos. De ese aumento hay unos deducibles, hay unos dineros que se descuentan por ley, por retención, que no representan el valor que muestran las cifras y que no llegan directamente a nuestras cuentas. El Centro Democrático históricamente ha presentado un proyecto de ley que para, por lo menos, en vista de que hay dificultades de orden jurídico, se pueda congelar el salario de los congresistas. El aumento en el salario de los congresistas no es capricho presidencial, es mandato constitucional en su artículo 187. Con el cumplimiento de los acuerdos de bancada en el Senado de la República fueron elegidas las mesas directivas de 4 de las 7 comisiones constitucionales permanentes. En la Comisión Tercera del Senado, la elección de la mesa directiva comenzó con un amago de zambra cuando la saliente presidenta Clara López levantó la sesión antes de las postulaciones. Pero 13 de sus compañeros se rebelaron, revocaron su decisión y eligieron como presidente al conservador Efraín Cepeda. En su primera decisión, el también presidente del directorio conservador anunció un debate de control político contra el gobierno por la poca ejecución del presupuesto, según él, debido a la incompetencia de algunos ministros. En la ejecución presupuestal, sí, y está demostrado que no han sido capaces de hacerla. Y esperamos que cuando aquí lleguen a los debates demuestren que han corregido. Como vicepresidente de la Comisión Tercera fue elegida Imelda Daza del Pacto Histórico. En la Comisión Séptima del Senado para tramitar la reforma laboral fue elegida presidenta la senadora del Pacto Histórico Marta Peralta y como vicepresidenta Lorena Ríos Cuellar de Colombia Justa Libres. En la Comisión Quinta de Asuntos Agropecuarios fue elegido presidente Jaime Durán
liberal de Santander. Y como vicepresidente, en una decisión histórica, eligieron a Pablo Catatumbo, excomandante de las FARC. En la Comisión Segunda de Relaciones Exteriores y de Defensa fue elegido el liberal Lidio García Turbay y como vicepresidente el conservador Nicolás Echeverry. Quedaron para los próximos días las elecciones de las comisiones primera, cuarta y sexta, donde al parecer no se han concretado los acuerdos políticos. En la Cámara de Representantes se presentaron sorpresas en la elección de las directivas de las comisiones quinta y sexta. En la comisión primera de Cámara, el presidente será el liberal Óscar Sánchez de Cundinamarca, gavirista. En la comisión segunda quedó la representante liberal Karina Bocanegra, quien se ha mostrado más cercana al gobierno. En la comisión tercera, el presidente será Carlos Cuenca del Guainía, experimentado en el Congreso. Es de Cambio Radical, partido de oposición. En la comisión cuarta estará presidiendo el representante por La Guajira Juan Loreto Gómez, del Partido Conservador. Se ha mostrado independiente. En la comisión quinta fue elegido Luis Ramiro Ricardo de las Curules de Paz. Esa presidencia le correspondía al pacto histórico. Nosotros acordamos con los demás partidos la presidencia en el tercer año en la comisión quinta, ¿sí? Lo que hicimos fue adelantar ese compromiso. Nosotros somos bancada de gobierno. Para la comisión sexta, el partido de la U eligió a Diego Caicedo como su candidato. Se muestra en este acuerdo, pero la célula legislativa postuló y eligió a Julián López. La Comisión de Ética del partido le va a abrir una investigación y revisar si procede la suspensión por el acuerdo que existía. La ley faculta a la comisión directamente para que escoja y fue la comisión la que escogió. Finalmente, en la comisión séptima quedó la congresista liberal María Eugenia Lopera, quien se ha mostrado afín al gobierno. La Corte Constitucional llamó la atención de los colegios del país para que activen programas en contra del acoso escolar y el bullying. La Corte hizo ese llamado al revisar el caso de un exalumno del colegio El Betia de Bogotá, que según el expediente fue constantemente agredido por sus compañeros, que lo llamaron gordo, tetón y gay, sin que los superiores tomaran cartas en el asunto. Aunque el plantel se defendió en el proceso, la Corte advirtió que su actuación fue pasiva y negligente, pues el colegio no le prestó la debida atención a los acontecimientos por la simple razón de que no los encontró como constitutivos de matoneo escolar o bullying. La Unidad de Alimentos para Aprender advirtió que 350.000 menores de edad no están recibiendo el programa de alimentación escolar. 156.000 niños en Córdoba, 70.000 en el Magdalena, 44.000 en el Cauca, 39.000 en Neiva y 37.000 en Caquetá no están recibiendo sus raciones alimenticias, pese a que ya reinició el calendario escolar. ¿A qué se debe? El gobierno responde. El incremento del precio de los alimentos, que se dio sobre todo en la vigencia anterior y que este año ha venido atenuándose, golpeó fuertemente el programa, porque muchos de los alimentos, muchos de los contratos tuvieron que tener incrementos o ajustes, porque recordemos que aquí el principal factor es los alimentos. Son 5.6 millones de niños los beneficiarios del Plan de Alimentación Escolar a nivel nacional. Renunció la secretaria de Cultura de Santander, Meriluz Hernández, tras las denuncias de presuntas irregularidades en la contratación hechas desde la Asamblea Departamental. Sobrecostos en carpas que alquilaban por valores de 800.000 pesos cuando eran carpas que máximo valían 100.000 pesos. Encontramos tablets que compraban en 2 millones de pesos y eran tablets que cuando cotizamos en el mercado valían 400.000. Encontramos también computadores que compraban por 4.600.000, pero en el mercado solamente valían 1.300.000. Denuncias como esta presentadas por artistas en la Asamblea en un debate de censura contra Meriluz Hernández, secretaria de Cultura del departamento, pusieron al descubierto el escándalo de presunta corrupción en contratación y compra de tablets, carpas y juegos de mesa por cifras exorbitantes. Compraron en 795.000 esta porquería. Según los denunciantes, el desespero de los artistas los llevó a encontrar las irregularidades. Encontramos como parte de este entramado de corrupción que en primer lugar a los artistas, artesanos, personas que trabajan en gastronomía en el departamento de Santander, les hacían pagos por 100.000 pesos. A cambio ellos debían firmar contratos en blancos que posteriormente desde la Secretaría de Cultura los contratistas rellenaban por valores de 3 millones, 4 millones, 4 millones y medio e incluso 5 millones de pesos. La funcionaria
denunciada presentó renuncia y no asistió al debate de censura. A través de sus redes sociales aseguró ser inocente. Procederé a defenderme de la mentira y de la infamia de estos politiqueros. Sobre el hecho, el gobernador no se ha pronunciado. Ante los entes de control fueron entregados por artistas y denunciantes los contratos y las pruebas para que se investigue. La Fiscalía denunció que funcionarios del INVIMA estarían recibiendo dinero de una red de tráfico de medicamentos adulterados para lograr licencias y permisos de manera ilegal. Un exfuncionario de la entidad fue capturado. La red de tráfico de medicamentos para enfermedades como el cáncer que eran falsos o estaban vencidos expandió sus tentáculos hasta el INVIMA. El pago de dinero en efectivo y otros favores eran el método para que los medicamentos fraudulentos fueran distribuidos. El pago de sumas de dinero para ser repartidas con funcionarios del INVIMA, dineros que fueron entregados en parques aledaños al INVIMA, restaurantes, centros comerciales y en su lugar de residencia. Por este caso fue detenido el exfuncionario del INVIMA, Fabián Suárez, enlace de la red de tráfico de medicamentos en esa entidad. Ejerció influencia sobre otros funcionarios del INVIMA, bajo cuya competencia se encontraba la de expedir registros sanitarios. La Fiscalía investiga a otros funcionarios del INVIMA que estarían implicados con la red de tráfico de medicamentos fraudulentos. El ejército relevó de su cargo a un mayor de la institución acusado de abusar presuntamente de una soldada. Un aberrante caso que se habría presentado en el batallón Ayacucho, esto en la ciudad de Manizales, donde ya fue relevado del cargo un mayor profesional del ejército por haber presuntamente violado a una soldado profesional. Sobre el presunto agresor se ordenó el relevo inmediato de su cargo como un mecanismo de transparencia, mientras se adelantan los procesos investigativos y, una vez se conozcan las decisiones judiciales emitidas por las autoridades competentes, serán acatadas como corresponden. Según el ejército, para la víctima se activó la ruta púrpura y también se afirma que la joven fue resguardada, protegida y trasladada a un centro hospitalario para su atención. También dicen que se garantizaron los medios para hacer efectiva la denuncia. La Contraloría de Bogotá investiga un presunto detrimento en la empresa de acueducto de Bogotá por 111.525 millones de pesos. Según el organismo de control, 60.000 millones de pesos pagó el acueducto por sanciones e intereses porque presentó tarde las declaraciones de renta de los años 2018 y 2019. Además, dice la Contraloría, que la empresa de acueducto destinó 50.000 millones de pesos a obras que quedaron con problemas de construcción. Hoy comenzó la construcción del puente por el que rodarán los trenes del metro elevado de Bogotá. El proyecto tiene 24% de avance. Este martes empezó la construcción de los 24 kilómetros del viaducto para el metro elevado. Hoy estamos abriendo 6 frentes nuevos de obra. Cuando se termine mi periodo en el diciembre, llevaremos 35% de avance. En el patio taller opera una moderna planta de concreto donde se fabrican los pilotes, al día 1 kilómetro lineal. En agosto del 2025 debe llegar el primer tren para hacer pruebas y debemos tener 4.000 metros lineales de viaducto. La mandataria criticó a los candidatos a la alcaldía que insisten en soterrar un tramo del proyecto. El metro no tiene reversa, queridos. No se gasten un minuto de su tiempo en parar a Bogotá. La promesa es que los bogotanos se puedan subir al metro en marzo del 2028. Decenas de ciudadanos protestaron frente a la alcaldía de Pereira por el sacrificio de 2 chimpancés que se habían fugado del parque Ucumari. A las afueras de las instalaciones de la alcaldía de Pereira, cerca de 600 personas se reunieron para rechazar el procedimiento realizado para contener la fuga de los chimpancés Pancho y Chita del hábitat del bioparque Ucumari. La comunidad rechaza la utilización de armas de fuego para sacrificarlos y no se buscó un procedimiento que permitiera regresarlos a salvo. Un animal encerrado ve la posibilidad de libertad y toma la libertad, ¿cierto? En aras de la libertad murieron. No estamos de acuerdo con el maltrato animal, para nada. Tengo muchos animales en mi casa, tengo 8 animales diferentes, perros, gatos. Mañana se tienen programadas una velatón y otro plantón, en esta ocasión al frente de las instalaciones del bioparque Ucumari. Un juez bloqueó las normas de asilo para migrantes del gobierno del presidente Joe Biden. De otra parte, Pedro Sánchez aseguró que no buscará alianzas sino hasta agosto para formar gobierno.
Las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. Un juez estadounidense bloqueó la controvertida política de asilo del presidente Joe Biden, la cual permite a las autoridades de inmigración denegar asilo a aquellos migrantes que llegan a la frontera sin haberlo solicitado en línea o haberlo tramitado en los países por donde transitaron. El principal sistema de corrientes oceánicas del planeta que mueve masas de agua por el Atlántico y regula la temperatura en Europa y América se estaría debilitando y corre riesgo de colapsar y desaparecer entre 2025 y 2095. Así lo advierte un estudio que prevé efectos a gran escala en el clima debido a que Europa Occidental podría convertirse en Alaska, mientras ciudades como Nueva York o Boston podrían quedar sumergidas bajo el agua. El presidente del gobierno español en funciones, Pedro Sánchez, asegura que no buscará alianzas para una posible investidura hasta agosto, mientras el Partido Popular parece acercarse al PSOE de Sánchez en lo que sería un intento de los conservadores para buscar negociar con sus rivales socialistas una eventual investidura de Alberto Núñez Feijóo. El director de la Agencia de Desarrollo Rural, Luis Alberto Higuera, anunció medidas para revivir el Instituto de Mercadeo Agropecuario IDEMA. La noticia económica del día. El Instituto de Mercadeo Agropecuario se liquidó en 1996 en el gobierno de Ernesto Samper por irregularidades administrativas y financieras. Ahora se busca revivir este modelo, pero no en una entidad independiente, sino un área perteneciente a la Agencia de Desarrollo Rural. Esa cadena larga de comercialización es fatal para dos efectos. Para la primera punta de la cadena, que es el productor, gana mucho menos de lo que le costó producir el alimento. Y para la cadena final, el punto final de la cadena, que es el consumidor, paga mucho más de lo que debía pagar. Y esa intermediación se queda en esos comerciantes. Las compras públicas de bienes agrícolas, que se calculan en más de 1 billón de pesos, serán para abastecer las entidades del Estado como el IMPEC, para el suministro de cárceles, bienestar familiar, fuerzas militares, entre otras. Hay una posibilidad real de hacer una compra directa y luego de proporcionar estos productos a la propia institucionalidad. Desde ya se trabaja en el aspecto normativo y jurídico para que en 2024 se tenga lo que hasta ahora se denomina el IDEMA 2. El índice de confianza de los empresarios cayó, según la última encuesta del Centro de Estudios Económicos Fedesarrollo. De acuerdo con la encuesta de opinión empresarial, el índice de confianza comercial desmejoró en junio del presente año. El resultado se explica por la percepción desfavorable sobre la situación económica actual y para el próximo semestre, así como el aumento en los niveles de existencias. Esto refleja la caída en el consumo de los hogares, que en parte han frenado sus gastos por los altos precios en el mercado minorista. La dinámica de la economía dependerá de una caída más acelerada de la inflación, que genera presión sobre la producción y también sobre el costo de vida de los colombianos. Vemos que se puede dar una disminución, pero va a mantenerse en unos niveles altos. El pronunciamiento fue hecho durante el foro Economía Colombiana organizado por ANIF. El Ministerio de Agricultura destinará 25.000 millones de pesos para el incentivo de almacenamiento de arroz. Después de varias semanas de discusión, el gobierno a través del Ministerio de Agricultura definió un monto por 25.000 millones de pesos de lo que serán incentivos de almacenamiento arrocero en el país. Los recursos funcionan para recoger los excedentes de arroz y tener el abastecimiento necesario para el primer semestre del próximo año. Es decir, la industria, el grueso de la industria se acoge al incentivo del almacenamiento, de pronto no son suficientes. El dirigente insiste en un trabajo más técnico con el gobierno nacional. Yo le he pedido a la ministra en diferentes oportunidades que nos reciba para contarle todo lo que hacemos, con qué contamos, cómo investigamos. La cosecha arrocera será de 1 millón de toneladas. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 25 principales acciones, cerró a la baja. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,10% a 1.171 puntos. La acción del Grupo Éxito fue la que más subió, con una valorización de 2,35% a 4.350 pesos. La acción de Cementos Argos fue la que más bajó, con una pérdida de 3,3% a 3.425 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 22.000 millones de pesos, con una variación positiva de 1,08% a 2.243 pesos. El dólar cerró al alza
Indicadores económicos en Noticentro 1, CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana miércoles será de 3.978 pesos con 83 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 3.800 pesos y la venden entre 1.860 pesos. Un euro cuesta 4.364 pesos con 80 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.61. El azúcar se transó en 24,71 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $79.27. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $82.79. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.243 pesos. Tenemos noticia al cierre. Esta noche renunció a su cargo la viceministra de Educación Superior, Ana Carolina Quijano, quien llevaba 3 meses en el cargo. Hasta aquí Noticentro 1 CMI.